Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. El malestar de los necios y envidiosos está en no lograr que las acciones de bien se apaguen. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita hallar la cantidad de cambios de aceite que debe realizar un conductor a un carro. Se supone entonces que cada 5.000 kilómetros se debe realizar un cambio de aceite. Entonces se plantea la solución en un programa de 31 líneas. En la línea 4 se importa la librería foundation.h. También se pueden importar librerías de C++ y de C. Veamos la función ejecutar, línea 16 a 19. Esta función entonces recibe como parámetro los kilómetros recorridos de tipo flotante y muestra el resultado. Simplemente será dividir los kilómetros sobre 5.000. Con eso se entonces determinará la cantidad de cambios de aceite. Entonces este programa, le invitamos primero que todo a visitar la tutoría cantidad de cambios de aceite en Turbo C. Allí hay una explicación más detalladamente de esta fórmula y del uso de la instrucción de salida. Aquí vemos un programa orientado a objetos. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas usando clases. Entonces, para programar orientado a objetos en Objective-C vamos a usar dos bloques de código principal que son la interfaz y la implementación. La interfaz entonces se encarga de definir la estructura de un objeto, o sea, declarar los atributos y comportamientos o funciones, y la implementación se encarga de programar las funciones declaradas en la interfaz. Ya sabe, la interfaz tiene la estructura y la implementación la lógica de la clase. Veamos la interfaz entre las líneas 6 a 8. Estaba entre las directivas @interface y @end. Aquí le damos nombre a la clase como cantidad cambio de aceite, dos puntos, y luego hacemos referencia a la clase principal en ese object. Aquí se declaran los atributos de esta clase. Esta clase no, entonces no es necesario que declare ninguna variable o atributo, pero sí vamos a declarar el comportamiento o función ejecutar, línea 7. Primero se indica el nivel del método, con menos indicamos un método de instancia, luego el tipo de retorno, void para retornos vacíos, luego el nombre de la función, en este caso ejecutar, y por último los parámetros que recibe. Esta función recibe como parámetro flotante en la variable kilómetros recorridos. Los parámetros irán separados con dos puntos. Recuerde que un parámetro se compone de tipo de dato y nombre de variable. Con esto queda lista la clase, o mejor la interfaz de la clase cantidad cambios de aceite. El compilador ya sabrá entonces la cantidad de memoria a reservar a cada objeto. Entonces para ver la implementación, líneas 10 a 20 va entre las directivas @implementation y @end. Aquí primero que todo hay que entender que el compilador importa la interfaz. Para poder programar una función en la implementación hay que corroborar que previamente haya sido declarada en la interfaz. Aunque hay un método especial, líneas 11 a 15. Este es el método init. Este es el constructor por defecto de cualquier clase de Objective-C. Este constructor no es necesario declararlo a menos que se sobrescriba, o sea que reciba parámetros. Este constructor entonces se invoca desde la línea 27, o sea cuando se instancian objetos de la clase cantidad cambios de aceite. El constructor entonces se encarga de inicializar las variables de instancia. En este caso queda vacío, ya que la clase no tiene atributos. Con esto queda lista la implementación y la interfaz, o sea la clase cantidad cambios de aceite. Usted puede usar esta clase en otro archivo. Para eso sería más recomendable que programara la interfaz en un archivo con extensión .h, la implementación en otro archivo con extensión .m y luego importarlos. De este modo se evitaría copiar y pegar todo el código. Vamos a crear objetos para usar esta clase. Eso lo hacemos en el main, líneas 22 a 31. Recuerde que el main es el método de inicio del programa. En el main entonces vamos a obtener los kilómetros recorridos, línea 24 y 25.
Y vamos a crear un puntero a la clase, entonces cantidad cambio de aceite en la línea 27, con asterisco le damos nombre a este puntero como BJ. Vamos a hacer entonces que este objeto apunte a un espacio de memoria de esta clase. Para eso reservamos memoria invocando a la función alloc, y con esto entonces invocamos al constructor, definiendo así en memoria la estructura de un objeto de la clase cantidad cambios de aceite. No podemos usar la clase en la línea 28, simplemente será invocar la función ejecutar. Le enviamos como parámetro los kilómetros recorridos. Los parámetros van separados con 2 puntos. Recuerde que un parámetro se compone de tipo de dato y nombre de variable. Ya con eso entonces el compilador irá de la línea 28 a la línea 16 y solucionará el problema. Por último, en la línea 29, Relays es un método que se encarga de liberar la memoria dinámica. Esta fue la tutorial ejercicio: crear un programa que permita hallar la cantidad de cambios de aceite. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook.